Problema de ustedes. Entonces aquí vamos a mirar esto. Y esta es entonces, no, esta es la función que estábamos analizando, que tiene entonces una asíntota vertical en x igual a 0, tiene una asíntota horizontal en y igual a 6, aquí está demostrada, ¿no? Y tiene dos cruces con el eje X aquí, 1 y 2. Cruza dos veces en menos raíz de 2 medios y más raíz de 2 medios, que es 0,7 más o menos. 0,7 y menos 0,7. ¿No? Entonces cruza dos veces, uno para cada rama. Muy bien. Entonces aquí hemos hecho el cálculo hemos visto que para poder calcular los límites en el infinito para funciones racionales, teníamos que dividir numerador y denominador por x elevado a el grado del denominador, perdón. Y entonces, viendo con eso, nos daban algunas funciones tenían asíntota horizontal y otras no. Pero había que dividir numerador y denominador. Aquí había que dividir por x, aquí hay que dividir por x también, aquí por x al cuadrado, aquí por x al cubo, numerador y denominador, aquí por x al cuadrado, numerador y denominador, y aquí por x cuadrado también. Entonces, de esa manera se puede aplicar el resultado de este teorema y ver que hay términos que se van a ir a cero y hay otros que van a quedar. Y, sin embargo, hemos visto que hay un método más sencillo para calcular la existencia de asíntotas horizontales en el infinito. Entonces, hemos visto acá, este teorema se lo he aplicado yo a ustedes cuando numerador y denominador son polinomios. Entonces depende si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el límite de f de x cuando x tiende a más infinito y a menos infinito va a ser 0. Entonces ahí tiene una asíntota horizontal que va a ser y igual a 0. Si son iguales el grado del numerador y el grado del denominador, si son iguales, entonces el límite va a ser coeficiente principal del numerador partido por el coeficiente principal del denominador, va a ser a sub n partido por b sub m, y cuando el grado del numerador sea mayor que el del denominador, entonces el límite va a dar infinito. No existe el límite. Entonces va a dar un número que sea más infinito o menos infinito. Eso lo podemos ver mejor aquí en este 23. He alcanzado a cambiarlo. Ya no he puesto m abajo, sino que s. Entonces el grado del denominador va a ser s, y para eso tiene que sacarse el cuadernillo 23 versión 5, porque le he cambiado yo. Para que no usemos el M lo estamos usando para otra cosa nosotros, ¿no? M es lo usamos cuando hay rectas y va a ser la pendiente de la recta. Entonces yo no quiero ponerlo acá para que no se confunda con eso, y entonces el grado del denominador va a ser S. Se usa también. Entonces, para eliminar esta indeterminación que nos va a dar cuando x tiende a infinito, ambos polinomios van a dar infinito, ¿no? Seguro, o más infinito o menos infinito, pero los polinomios no se quedan por ahí abajo. Cuando x crece, 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 el polinomio también se va a ir para arriba muy fuertemente o se va a ir para abajo fuertemente también. Entonces, ambos dos nos van a dar infinito. Y por tanto vamos a tener una indeterminación. Infinito partido por infinito, ¿qué es? No se sabe. Entonces, tenemos que aplicar el método que hemos visto. Sin embargo, de acuerdo al teorema de límites en el infinito, para funciones racionales, basta con saber el valor relativo del grado del numerador, n, y el del denominador, s, siendo a sub n coeficiente principal del numerador y b sub s del coeficiente principal
del denominador, quiere decir del término principal, a sub n y b sub s. Entonces, el teorema del límite en el infinito para funciones racionales quedaría como sigue. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces el límite va a valer 0 y entonces va a tener una asíntota horizontal que es y igual 0. Si el grado del numerador y el denominador son iguales, entonces ese límite no va a dar 0, sino que va a dar coeficiente principal partido por coeficiente principal, a sub n partido por b sub s. Esos 5 medios, menos 3/4, lo que fuera. Entonces, en este caso también va a tener una asíntota horizontal que va a ser y igual a sub n partido por b sub s. Y en el último caso, cuando el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, n mayor que s, entonces en este caso va a dar o más infinito o menos infinito, pero no tiene ese límite, no va a existir. ¿Ya? Entonces hay dos casos en los que el límite existe y por tanto va a haber asíntota horizontal. Cuando n es menor que s, cuando el grado del numerador es menor o igual. Cuando es menor va a dar 0, cuando es igual va a dar coeficiente principal partido por coeficiente principal. Además se puede demostrar, esto es lo que yo decía hace rato, que para funciones racionales, solo funciones racionales, si y igual a b es una asíntota horizontal hacia la derecha, también lo es hacia la izquierda. Y al revés, si probamos que y igual a b es una asíntota hacia la izquierda, seguro que también es hacia la derecha. Si la función es una función racional. Por ejemplo, dice esta función de aquí, 2x al cubo menos b, partido por 6 más 7x menos 3x al cuadrado. Aquí lo único importante son los términos principales, ¿no? Arriba 2x al cubo, entonces n igual 3, y abajo menos 3x al cubo, que es s igual 3. Entonces, como n es igual a s igual 3, las dos, va a ser coeficiente, el límite va a valer el coeficiente principal del numerador, 2, partido por el coeficiente principal del denominador, menos 3. O sea que va a dar menos 2/3, ya que n igual a s igual 3, etc. Por tanto, esa función tiene una asíntota horizontal esta, que es, ¿cuál es? Y igual menos 2/3 hacia ambos lados. Vamos a cerrar aquí. Y ya hemos visto lo que queríamos ver. Y ahora asíntotas oblicuas. Entonces, las asíntotas horizontales pueden verse también acá. Dice evaluación del límite hacia el infinito. Evaluar el siguiente límite. La función f de x es 1 menos 3x partido por x más 1. Entonces, queremos evaluar el límite cuando x tiende a infinito. Y para eso, entonces, n es igual a m igual a 1. Va n igual s igual 1. Y por tanto va a ser el límite coeficiente principal partido por coeficiente principal. Entonces va a ser menos 3 partido por 1. Entonces tiene una asíntota horizontal que es y igual a menos 3. Aquí está calculado dividiendo por x y por x, arriba hay numerador. Aquí hay que poner la palabra límite delante. Y va a ser 1 partido por x menos 3. Y aquí va a ser 1 más 1 partido por x. Entonces este término se va a hacer 0 y este se va a hacer 0. Y va a quedar menos 3 partido por 1. Lo cual es menos 3. Entonces este límite, que es la asíntota horizontal, va a dar y igual a menos 3. Este mismo resultado se obtiene aplicando directamente el teorema anterior. Aquí tenemos n igual s, y que hay que cambiar s. En vez de m, ya no usaremos m, sino que usaremos s. N igual s igual a 1. Va a ser menos 3 partido por 1 igual a menos 3.
Entonces su gráfica es como esta. En vez de la gráfica tiene una asíntota horizontal. Esta en x igual menos 1, o vertical, perdón. En x igual menos 1 tiene una asíntota vertical. Y la que estamos buscando es la horizontal, que está en y igual menos 3. Ve aquí, es hacia la derecha. Desde arriba va a tender a menos 3. Y hacia la izquierda, desde abajo, va a tender hacia menos 3 también. Pero en el infinito va a ser y igual menos 3, la asíntota para ambos lados. A pesar de, fíjense, esta no es par. La función no es par, ni es impar tampoco, pero se cumple, ¿no? Que las funciones horizontales tienen las mismas asíntotas horizontales en funciones racionales. Ejemplo 6, hay que evaluar esto. Dice, evaluar los siguientes 3 límites cuando x se acerca a infinito. Entonces aquí hay que hacer infinito, cuando x tiene infinito, cuando x tiene infinito. Entonces en el primer caso tenemos n igual 1 y s igual 2. O sea que como s es mayor que m, nos va a dar 0. El límite en el infinito va a ser 0. Entonces, ¿qué quiere decir que va a ser 0? ¿Tiene asíntota horizontal? Sí, tiene asíntota horizontal. ¿Cuál es? Y igual 0. En el segundo caso, tenemos una función racional. Estamos sacando el límite en el infinito. Entonces, en el infinito, como tienen n igual s igual 2, entonces en ese caso va a ser coeficiente principal, menos 4, partido por coeficiente principal, 7. O sea que va a tener una asíntota horizontal, igual que antes, pero no y igual a 0, sino y igual a menos 4 ceros. En el tercer caso, está de aquí, n igual 3 y s igual 2. O sea que n es mayor que s, y en ese caso sabemos que va a dar más infinito o menos infinito. Aquí, como estamos yendo hacia el lado de la derecha, hacia el más infinito, entonces solamente influyen los coeficientes principales para saber si va a ser más infinito o menos infinito. Aquí el coeficiente principal del numerador es menos 4. Y el denominador va a ser más 7. Entonces, menos entre más va a dar menos, o sea, se va a menos infinito. ¿Ya? O sea que no se cambia el hecho de que va a dar infinito, simplemente da así es hacia abajo o es hacia arriba, dependiendo de los dos, del signo de los dos coeficientes principales. Si los dos son positivos o los dos son negativos, entonces va a dar más infinito. Pero si uno es positivo y el otro negativo, entonces el límite va a ser menos infinito. Otro tipo de límite en el infinito lo constituyen las asíntotas oblicuas. Estas nos faltan solamente asíntotas oblicuas. Asíntotas oblicuas de la función racional, las funciones racionales del tipo P partido por Q, en que P y Q son dos polinomios de grado n y s, aquí podría poner s de nuevo, respectivamente, y el grado del numerador excede en 1, o sea que n es igual a s más 1, aquí en todos estos lugares pongan s más 1, entonces la gráfica de la función tiene una asíntota oblicua. Cuando el grado del numerador es mayor en 1 que el grado del denominador, entonces tiene una asíntota oblicua. Y eso se puede proceder como sigue para demostrar. Entonces podemos dividir el numerador, lo dividimos entre el denominador, y entonces como tiene grado 1 mayor en el numerador, cuando lo dividamos nos va a dar dos términos, ax más b. Y ax más b más un resto que
no va a ser con el grado del numerador menor que el grado del denominador. El resto, que no se va a poder ya dividir porque el grado del numerador es menor que el denominador en R de X, en esta parte que queda sin poder dividir. Pero hay una parte que hemos dividido porque el grado del numerador era mayor en 1. Entonces, al dividir va a aparecer un primer término que es AX y B. Y después lo que quede va a ser una función racional con n menor que s. ¿Ya? Entonces, en ese caso, en que el grado sea n sería s más, igual a s más 1, entonces va a ser de esta manera, y A y B van a ser dos constantes, y R de X va a ser el residuo, que también es una función racional, en el que el grado del numerador, el grado de R, va a ser menor al grado de Q. Y ahí entonces va a ser n menor que s, va a dar 0. Entonces va a ser A más B. En el límite se va a acercar a la recta A más B. Entonces esa es la asíntota oblicua. Ahora, o sea que cuando tenemos n es mayor en 1 que el denominador, podemos dividir. Aquí se ha dividido. Esto lo pueden hacer ustedes por su cuenta, ya saben cómo se divide. Dividimos el numerador entre el denominador y nos sale, en este caso simplemente sale menos 2/3 de X. Entonces nos sale A más B, AX más B. Sale AX más B, pero A vale menos 2/3 y B vale 0. No había habido B. Y este es lo que queda, va a ser la parte que no hemos podido dividir, va a ser 2/3 de X más 3 dividido por 3X al cuadrado más 1. Fíjense, este tiene el resto, residuo, tiene grado arriba, grado menor que el grado de abajo. Aquí es 1 y 2. O sea que el límite, cuando X tiende a infinito, de esto va a ser igual al límite de menos 2/3 más el del resto. Y este es el límite, este límite es una línea recta hacia abajo. Y esa línea recta hacia abajo es la asíntota oblicua de esta función. Aquí se ve con una línea delgadita. Ese es el menos 2/3 de X, que pasa por el origen. ¿Ya? Y la diferencia entre la recta, que es su asíntota, y la función es este polinomio R de X, que mientras más lejos estemos del centro, más chiquitito es, porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Aquí hay un cálculo que hace. Dividiendo y todo. Aquí al dividir, cuando dividen 6x al cubo entre x al cuadrado menos 3, le sale 6x más 4, más el residuo. Este residuo es de grado 1 arriba y grado 2 abajo. Entonces, esta va a ser la asíntota oblicua, 6x más 4. Y este resto va a ser la diferencia que hay entre la recta y la función. Entonces, el límite de f de x, de esta función, va a ser igual al límite de A más B, que es 6x más 4, más el límite de R de X, que va a ser 0, porque aquí N es menor que S. ¿No? Entonces, este límite de esto va a ser 0. Y nos vamos a quedar con el límite de esta función, que es una curva, que es una recta. Entonces, esto tiene un álgebra un poquito difícil que yo escogí así para
para que vean que no importa que igual se puede calcular, no importa que sea con raíces igual. Y entonces esta es la gráfica. Y esta de aquí, entonces, su asíntota horizontal fue aquí, va a ser 3x más 1/2, esa va a ser la asíntota horizontal de esto. Entonces, si dibujamos 3x más 1/2, aquí va a ser cerquita de 1/2 y 3/2. Esto mismo se puede expresar de otra manera sin hacer la división. Aquí hemos hecho la división, pero si quieren hacerlo sin divisiones, simplemente como límites, podemos expresar lo siguiente. La pendiente de la recta, si suponemos que la asíntota va a ser una línea oblicua, como esta, y igual a mx más b, entonces necesitaríamos calcular la pendiente m y b. Pues la pendiente m se calcularía de la siguiente manera. La función f de x, el límite de la función de f de x partido por x nos tiene que dar m. Y una vez calculada m, vamos a calcular b, que se calcula de esta manera. Límite de f de x menos m de x. Y solamente un milagro podría salvarlos de eso, ¿no? Entonces aquí se hace esto es la función para el ejemplo. Dice, cuyo dominio son todos los números reales menos el 0, tiene interceptos cuando el numerador 6x al cuadrado más 3 menos 5 igual 0. Entonces aparecen dos, que son el menos 1, 0,95 y el más 7, más 0,76. Entonces, él se calcula la pendiente de, aquí se ve que podemos calcular a ver si existe pendiente, una asíntota oblicua. Entonces, para eso calculamos primero m, que es f de x partido por x. Si este límite tiene algún valor, entonces calculamos b. No, porque para calcular b necesitamos m. Pero si nos da infinito, entonces quiere decir que no tiene asíntota oblicua. Entonces aquí en este caso vamos a calcular el límite cuando x tiene infinito de esto partido por x, ¿no? Porque es f de x partido por x. Entonces ahí se ve que el denominador aquí ya no es x, sino que es x al cuadrado, porque está partido por x. Entonces, aquí para sacar este límite, se ve que n igual a s igual 2. O sea que va a ser coeficiente principal partido por coeficiente principal. 6 entre 2 va a dar 3. O sea que la pendiente de la asíntota oblicua va a ser 3 pendiente. Ahora para sacar su intercepto con el eje Y, hay que sacar el límite de f de x menos m por x. Aquí nos ha salido m igual 3. Entonces ahora b va a ser igual al límite de la función menos m por x. Menos 3 por x. Entonces aquí, dice ustedes, aquí en el límite de esta primera función, n es 2 y s es 1. Entonces n es más grande que s y va a dar infinito. Y este de aquí va a dar 3s también, va a dar infinito. Entonces va a ser infinito menos infinito. Y eso es indeterminado. Digamos que no sabemos cuál de los infinitos es más grande. Entonces, para calcularlo, lo que hay que hacer sería otra forma de indeterminación que no conocemos hasta ahora. Y para eliminar esa indeterminación tenemos que hacer la resta. Restar ese cociente menos 3x. Entonces, para eso sacamos denominador común, que serían 2x, y nos sale, aquí en el numerador, nos sale
6x al cuadrado más 2x menos 5, hasta aquí, y menos 2 por 3, 6x al cuadrado. Entonces este es menos 6x al cuadrado, se va con este 6x al cuadrado, y nos queda el límite de 2x menos 5 partido por 2x. Entonces 2x menos 5 partido por 2x, aquí n es igual a 1 y s es igual a 1. Entonces como son iguales, el límite va a valer coeficiente principal partido por coeficiente principal, 2 partido por 2 igual 1. Entonces la asíntota que estamos buscando va a ser igual a 3x más 1. ¿Sí? Ese es entonces el cuento de la asíntota oblicua. Aquí otro ejemplo, que es el primero que estaba en el texto. Lo estamos calculando ahora de otra manera, ¿no? Porque en el texto, o sea, este es el texto también, pero lo hemos calculado antes dividiendo el numerador entre el denominador. Ahora lo que vamos a hacer es sacando el límite de f de x partido por x, que sale más fácil que dividir. Entonces nos va a dar el límite de f, esta que es f de x, partido por x, nos va a dar así. Límite de esto, pero partido por x, que va a multiplicar el denominador. Entonces abajo va a quedar x al cubo menos 3x. Entonces ahora el límite de esto va a ser, aquí n vale 3 y s vale 3. Entonces va a ser coeficiente principal 6, partido por coeficiente principal 1. 6 partido por 1 igual 6. O sea que con esto sabemos que la pendiente de la asíntota oblicua va a ser igual a 6. Y para calcular b, calculamos, va a ser f de x menos m por x, donde m vale 6. Entonces f de x es esta función, la ponemos acá, menos 6x. Aquí esta función, el límite de esto va a dar infinito, porque aquí n vale 3 y s vale 2. Como es más grande, va a dar infinito, y aquí va a dar también infinito, infinito menos infinito. Entonces es una indeterminación. Y para eliminar la indeterminación, hacemos la resta, igual que antes. Y al hacer la resta, entonces aquí nos queda 6x al cubo más 4x al cuadrado menos 2x más 1, menos 6x por esto. Va a ser menos 6x al cubo, así, más 18x. Ahí. Entonces aquí se cancelan los 6x al cubo y nos va a quedar 4x al cuadrado más 16x más 1. Así, aquí lo importante es el primer término, 4x al cuadrado. Este se fue, 6x al cubo se fue con 6x al cubo. Nos queda el término más importante va a ser 4x al cuadrado y abajo va a ser x al cuadrado. O sea que para este nuevo límite tenemos n igual 2 y s igual 2. O sea que son iguales. Como son iguales, el límite vale coeficiente principal partido por coeficiente principal. O sea, 4 partido por 1 igual 4. O sea que la asíntota oblicua da 6x más 4. La gráfica de esa está pintada aquí. Esta es. ¿O no? No es esta. ¿O sí? Aquí pero dice otra cosa, ¿no? Aquí dice 3 menos 2x al cubo partido por 3 más 2x al cuadrado más 1. No es la misma, ¿no? Pero es parecida, así su gráfica. Habría que dibujar la gráfica como tarea, ver cómo nos queda. Esta también tiene una asíntota vertical, que sería en x igual 0. Aquí esta tiene dos asíntotas verticales, ¿no? Una y menos 2 y otra más 2. Porque su denominador, bueno, pero no está bien tampoco esta. Tiene que ser 3x al cuadrado menos
va a ser x al cuadrado menos 4, para que tenga menos 2 y más 2. O sea que no, en realidad este está 1,7 raíz de 3 y raíz de 3. Esta es la del ejemplo, esta, que son todos reales, son todos reales, menos la raíz de 3 y más la raíz de 3. Entonces, tiene dos asíntotas, una en menos raíz de 3 y otra en más raíz de 3, tiene dos asíntotas verticales. Y tiene una asíntota horizontal, que es esa que hemos calculado acá. Esta asíntota oblicua está calculada aquí. Es esta. Tenía que revisarlo bien. Bien, pero léanlo con más calma y van a ver, de repente tiene errores. Hay que corregir los errores y me avisan. Esto está equivocado. Porque el problema es que este texto lo he hecho hace mucho tiempo, pero no es fácil que yo lo corrija porque este es un Word en el que yo he hecho, es un Word antiguo. Y no siempre es compatible. Entonces, ya hay muchas cosas, sobre todo las fórmulas, no me deja corregir muy fácilmente. Y las fórmulas son las más importantes, ¿no? Porque si yo no puedo corregir eso, no puedo hacerlo. No puedo corregir el texto, no importa que yo corrija el texto, pero si las fórmulas van a permanecer iguales, entonces yo no voy a corregir lo importante. Entonces, por eso no he corregido, pero si ustedes ven que algo está mal, por lo menos a mano tienen que corregirlo. Veremos qué trae el cuadernillo 23. Asíntotas horizontales ya hemos visto con esto, ¿no? Entonces de aquí hemos visto que esta, como es n igual 3 y s igual 3, tiene una asíntota horizontal que es, vale, y igual 2 partido por menos 3, que es menos 2 3. Perfecto, hay que dibujarla. Y las asíntotas oblicuas tienen esta forma, y igual a mx más b. Y m se calcula como el límite de f de x partido por x, cuando x tiende a infinito, y b el límite de f de x menos, aquí habría que poner r por x, no sé cuántos, no, m por x hay que poner aquí. Esto no lo he corregido bien. Pero menos m tiene que hacer esto aquí y aquí m, ¿no? Esto tiene que ser ya m por x. Eso no está corregido. Entonces, la asíntota oblicua y igual a mx más b sería una línea recta y la gráfica se pegaría, como se pega a carne en hueso, se pegaría a la línea oblicua. Así. Ejemplo dice determinar la asíntota oblicua de esta función. Esta tiene asíntota oblicua. ¿Cómo podemos saber? Calculando. Bueno, primero es calculando, ¿no es cierto? Pero también podemos saber si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador en 1, aquí es 3 y 2, entonces seguro que tiene asíntota oblicua. Y asíntota horizontal no tiene por qué. Si nosotros sacamos el límite de f de x cuando x tiende a infinito, va a ser n igual 3 y s igual 2. Entonces n va a ser más grande que 2 y va a dar más infinito o menos infinito. En este caso va a dar menos infinito. Entonces no tiene asíntota horizontal. En cambio, como 3 es más grande que 2 en 1, sí va a tener una asíntota oblicua. ¿Qué ecuación? Y igual mx más b. Y nosotros calculamos aquí
Este R dice R, pero sería este R de aquí, M. Y el límite, entonces, para calcular la pendiente M, la pendiente M, límite cuando x tiende a infinito menos de esta función partida por x. Al partir por x, aquí va a quedar 5x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x, así. ¿No? Porque es f de x del límite de f de x partido por x. Ese va a ser m. Entonces aquí hay que corregir, no está terminado de corregir, hay que poner m. F de x partido por x. Así va a quedar. Aquí era al cuadrado, entonces aquí es al cubo. Aquí era x, aquí va a ser x al cuadrado. Aquí era 3, aquí va a ser 3x. Porque estamos dividiendo esto entre x. Y entonces ahora este límite tiene n igual 3 y s igual 3. Entonces va a ser coeficiente principal partido por coeficiente principal menos 4 quintos. Y menos 4 quintos va a ser la pendiente de la asíntota oblicua. Aquí he puesto R, hay que confundir, hay que corregirla, esto se llama M ahora. ¿Y por qué? Porque N igual a S igual 3. Ahora, B hay que calcularlo como el límite de f de x menos M por x. Porque M va a ser ahora la pendiente. Entonces aquí B va a ser f de x, es esto de acá, menos 4 quintos, la pendiente ha sido negativa, menos 4 quintos por x. Entonces va a ser esto más 4 quintos de x. Pero el límite de esto va a dar menos infinito, ¿no? Porque aquí es f de x, como n es más grande que s, va a dar infinito, pero este es negativo y este es positivo, va a dar menos entre más, va a dar menos infinito. Entonces este va a ser menos infinito y este va a ser más infinito porque va a ser más 4 quintos. Más 4 quintos, una recta que va para arriba, 4 quintos de x, entonces va a ser menos infinito más infinito. Igual que antes, esto es una indeterminación y vamos a hacer la resta, o la suma en este caso, para eliminar la indeterminación. Entonces aquí sacamos denominador común. Y este de 5x al cuadrado más 2x menos 3 por 5. Así. Entonces este se multiplica por 5. Así. Y este, que es 4x, se multiplica por esto. Así. Entonces cuando multiplicamos todo, sale 25 menos 10x menos 20x al cubo, si tres primeros términos. Y aquí en el otro va a salir más 20x al cubo, más 8x al cuadrado, menos 12x. ¿Sí? Y el denominador simplemente lo escribimos tal cual. Entonces ahora vamos a ver, aquí hay un término menos 20x al cubo y aquí hay más 20x al cubo, se va. Se van y queda 8x al cuadrado, menos 10x, menos 12, menos 22x y más 25. Entonces con eso, ya en el denominador, simplemente multiplicamos por 5 para que estén los verdaderos coeficientes. Entonces va a ser 25x al cuadrado, acá, más 10x menos 15. Entonces este límite tiene n igual 2 y s igual 2. Como son iguales, el límite no va a dar 0 ni va a ser infinito, va a ser 8 partido por 25. Coeficiente principal entre coeficiente principal. Entonces, lo que estamos buscando va a ser menos 4 quintos de x pendiente más 8/25, que va a ser su intercepto, su intersección con el eje Y. Y dice aquí, la asíntota oblicua va a ser esta, y dice,
ya no puede tener asíntota horizontal porque tiene asíntota oblicua. Y supuesto que tiene asíntota oblicua, ya no puede tener horizontal. Esto se ve claramente si calculamos el límite de la función, que hemos calculado nosotros, ¿no? 3 y 2. Entonces, como es más grande 3, se va a ir hacia menos infinito. O sea que no tiene horizontal, va a menos infinito. Y con eso entonces terminamos asíntotas. Y tarea número 13, práctico número 2, los ejercicios 9, 9E, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Esos todos son del práctico número 2 del cuadernillo de prácticos. Los polinomios no tienen asíntotas, dice. Entonces, no tienen asíntotas ni verticales, ni horizontales, ni oblicuas. O sea que los polinomios son capos, no tienen nada. Pero claro, son más difíciles de dibujar. Porque los que tienen asíntotas, las funciones, las gráficas, se pegan a las asíntotas como si fueran sus huesos. Entonces, con eso resulta más fáciles de dibujar. Y en cambio, los polinomios, lo único que tenemos es dónde cruzan, el eje X. Calculamos dónde cruza el eje X para saber por dónde se hace el cero, pero si no, no sabemos. Hay que hacer una tablita. Pero sabemos que son unas curvas suaves, ¿no? No tienen saltos, no tienen interrupciones de ningún tipo. Y aquí hay una pequeñísima ejercicio para comprobar, digamos, que los polinomios no tienen asíntotas, ni vertical ni horizontal. Entonces, las verticales ya están por descartado, ¿no? Cuando X vale 100, no da infinito, pues. Lo calculamos y no es infinito. Entonces, podría ser que tenga cuando X tiende a infinito o menos infinito. Eso sí puede ser. Entonces, vemos aquí qué va a resultar cuando X tienda a infinito o cuando X tienda a menos infinito. Fíjense que este número, este X, digamos que hacemos un experimento y que tomamos X igual 10.000, ¿no? Con X igual 10.000 es 10 a la cuarta. Entonces, 5 no es ni pariente del 10.000 al cuadrado, que sería 10 a la cuarta por 2, 10 a la octava. 10 a la octava son 100 millones. 100 millones, 200 millones. Entonces, 200 millones es muchísimo más grande que el 5. Lo podemos despreciar. Entonces, eso sería 80 millones, hemos dicho. Pero aquí es X al cubo. O sea que sería 10.000 por 10.000 por 10.000. O sea, X a la 12. No a la octava, sino que a la 12ª. 4 ceros más grandes. Entonces, este lo podemos despreciar. Y este es X a la cuarta. O sea que va a ser 10.000 por 10.000 por 10.000 por 10.000. ¿No? Va a ser 10.000 por 4, 10.000 son 10 a la 3 por 4, 12. A ese va a ser a la 12. Y esta va a ser a la 10, ¿no? O a la 9. Porque el 10.000 son, ¿cuántos ceros? Tienen 4 ceros por 2, 8. 4 ceros por 3, 12. 4 por 4, 16. Entonces, fíjense, este va a ser una cifra con 16 ceros. Esta va a ser una cifra con 12 ceros. Y esta va a ser una cifra con 8 ceros. Entonces, esta pues se las lleva de lejos, estas otras ni para qué las vamos a contar. Es como para contar centavos teniendo billetes de 1.000, ¿no? Digamos, entonces, dice, su comportamiento lejos del centro de los polinomios, cuando X tiende a infinito o menos infinito, depende solo del término principal. Entonces, nosotros ni los miramos. Por eso, ¿no? Porque va a ser, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando sea 1.000.000, imagínense, lo que hemos calculado ahorita era con 10.000. Pero si X es más grande todavía, 1.000.000, ya pues la diferencia es abismal. Entonces, lo que dice aquí tiene razón. Depende solo del término principal.
de estos otros no influyen en nada. Entonces, el límite de todo esto va a ser igual al límite del término principal. Y entonces ahora lo que tendríamos que saber es cómo sabemos que esto va a dar menos infinito. Y es muy sencillo, porque esta es una parábola de cuarto grado. Las parábolas de cuarto grado son parecidas a las parábolas normales, a las de segundo grado, y están abiertas hacia arriba cuando su coeficiente principal es positivo y son abiertas hacia abajo cuando su coeficiente principal es negativo. Entonces, esta va a ser una parábola de cuarto grado como una U abierta hacia abajo. Entonces, quiere decir que si nos vamos hacia más infinito, la función se va para abajo. Y si la función se va para menos infinito, la función también se va a ir para abajo, o menos infinito. Por los dos lados, ese límite va a dar menos infinito. A ver, esperen un ratito. Voy a ver qué pasa. Bueno, ha seguido corriendo la película, estamos grabando, pero por lo menos mi conversación no está ahí repetida. Entonces, fíjense, siempre que se lo ponga en el examen un polinomio, el límite en el infinito, entonces tienen que ver eso. Los de índice, los de pares, se parecen a la parábola. O sea, van a ser siempre como cuernos, dos cuernos, o como una copa que está puesta hacia arriba o que está puesta hacia abajo, ¿no? Esta va a estar con una copa volcada hacia abajo. Entonces, como se va hacia abajo para la izquierda y también para la derecha, sus dos límites en el infinito, hacia menos infinito va a dar menos infinito. Hacia más infinito va a dar menos infinito. O sea que no tiene, para los dos lados se va para abajo, quiere decir eso. Nada más. Y si le saca, si hubiera sido más 3 elevado a la cuarta, o x a la cuarta, entonces hubiera sido una copa abierta hacia arriba y sus límites hacia los dos lados hubieran sido más infinito. Si fuera de x a la quinta, entonces serían los impares, se parecen a las líneas rectas. Si su coeficiente principal es positivo, van de abajo para arriba. Pero si su coeficiente principal es negativo, esos polinomios van de arriba para abajo. Pero uno puede calcular los valores así. Se da un número grande y calcula, ¿no? Para x igual a 10.000 va a ver lo que le pasa, se fue para arriba o se fue para abajo. Pero tengan en cuenta solamente el término principal. Los demás términos no contribuyen, son despreciables, digamos. Dice como menos 3x a la cuarta es un polinomio de cuarto grado con coeficiente negativo, tiene la forma de una U abierta hacia abajo, se pueden dar algunos valores grandes. Ustedes se pueden dar algunos valores grandes de x para comprobarlo. Por ejemplo, 1.000.000. Para x tendiendo a menos infinito, pasa lo mismo. En este caso, pueden probar con menos 1.000.000 y van a ver cuánto les da aquí. Se va a ir también para abajo. Entonces, fuera de eso, ya nos faltaría ver límites indeterminados. Yo creo que límites indeterminados los dejamos para el lunes, para el martes. ¿Qué dicen? No hay mucha gente.
Hay apenas 4 de ustedes. El resto se ha ido a dormir. Entonces, estamos en cuadernillo 23 y vamos a quedar aquí en límites indeterminados para que lo veamos muy rapidito el martes. Una vez que veamos límites indeterminados, tenemos que ver también un pequeño capítulo que se llama continuidad. Y cuando vayamos terminado con continuidad, muchas veces lejos todavía esto, vamos a empezar, vamos a tomar segundo parcial y vamos a empezar también con las derivadas, que son, ya para las derivadas nos va a quedar muy poco tiempo y en realidad es el tema más importante de todo. Yo me he hecho pasar con el tiempo porque, bueno, así nomás ha sido la cosa. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir aquí y vamos a ver quiénes están en la galería, poniendo la lista de la galería. Adina Janco, Chile Gutiérrez y Hualpa Crespo. El único nuevo es Hualpa. Ingeniero, entonces, ¿cuándo vamos a dar el segundo parcial? ¿Solo de límite? Solo de límites. Y de continuidad, tendríamos que ver mejor continuidad también. Entonces, el martes vemos continuidad. Y si no hay nada en la universidad el martes, vamos a hacerlo por internet. Nos ponemos de acuerdo. Y, Porque solo el lunes es feriado. claro, el lunes parece que va a ser Martes feriado, ¿no? normal. En lugar del Sí, domingo. martes normal. En lugar del domingo. Martes ya todo normal. Sí. Entonces, vamos a hacer clases. Y entonces ahí vemos, a mí me gustaría hacer, quién sabe, ahí, o hacemos ahí el examen el martes. Y que no entre, aunque no entre continuidad. Sí, que solo entre límites. ¿Qué entraría para límites? Todo lo que avanzamos sobre lo... Sobre límites. Hay que aprender a trazar las gráficas. Pero serían límites. Más que nada, sí, claro, sería interesante que sea continuidad más, pero bueno, si nos seguimos atrasando ya no va a terminar nunca. Porque mi licenciado de mí, otros licenciados que se hicieron hacia atrasar, ¿Ya? no dieron ya el último examen, solamente los 2 nomás. Digamos, eran 3 exámenes y solo dieron 2 por falta de tiempo. Y el último lo aumentó porque, digamos, lo hizo subir más la nota, el último examen. O sea que tenía más valor. Sí, como eran 3 exámenes, dijo que no le iba a dar tiempo, entonces solo dio los 2. Ya el último, el que es el segundo, tuvo más valor. Dijo que se esforzó más Pero que ya han nada. terminado. Ya han terminado, Sí, ya han hecho los 2 sí, exámenes, ya les ha puesto su nota final. ¿No? recién vamos a dar el examen, el segundo examen, Ah, que va a ser el día. recién van a dar el Ajá, final. sí, el segundo que recién es. Claro, Ya entonces, dijo, lo que para ese el tercero no nos va a dar, dijo, porque entonces, eso de las vacas. ya, entonces podemos hacer también eso, ¿no? Que Sí, porque no nos va a dar. vamos Y a, también tiene que ver el fechaje. vamos a seguir con derivadas inmediatamente sin dar el segundo parcial. Y damos solamente el examen final. Y el examen final lo hacemos valer por 2. ¿Y va a ser grupal? No, no, y el otro ya sería individual. Pero mejor sería, ingeniero, que sea grupal, el primero y el segundo, ¿no? Claro, pero si son 3, los 2 primeros van a ser grupales. Pero si no, uno tiene que ver que sea eh, individual, ¿no? No sé, ingeniero. O si no, veámoslo con los alumnos a ver qué dicen. Veámonos con los compañeros que no han venido. Sí, sí, con los compañeros. Hoy día quedaron cansados ya
de la tarde y además seguro que tenían otra clase. Sí, Gilda dijo que estaba de ir a su casa recién. ¿No ve? Y aquí murió alguien más, se acaba de ir. ¿Quién se acaba de ir? Porque 3 nomás están. Bueno, lo vemos el martes entonces. Y así nos arreglamos. ¿Ya? Hasta Sí. luego, Luciano. Sí, mejor. Hasta Listo, luego, nos Liz. vemos a Dina, Chile y Nos vemos, Alicia. Luis Fernando. Inge, Inge, Inge. Chao, hasta el Nos martes. vemos, ingeniero. Martes a Dicen. martes a las 11 de la tarde. Chao. Chao. Chao a la 1, chao a las 2 Chao. y chao a las 3. Yes.